La radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mundo. Otro nivel. Ya arrancamos otro nivel con nuestra amada y querida Maybor Petit. Maybor, un gran beso, un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas. Mucha salud para ti y para todos los tuyos. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Muy buenos días, un gran saludo para todos y bueno, y especialmente para el equipo y para la audiencia maravillosa de Radio Caracas Radio. Un saludo siempre. Para mí, Mingo, es un placer compartir criterios, reflexiones sobre eventos tan importantes que están ocurriendo en la agenda no solo venezolana, sino también ya prácticamente hemisférica. Sí, pero fíjate, antes de que entremos en materia, yo quiero que tú le brindes una radiografía ahorita a nuestro auditorio de cómo está Nueva York en estos momentos, porque vi un trabajo tuyo del metro de Nueva York y quisiera que nos resumieras, antes de que entremos en materia sobre Alex Saab y todos estos temas que el equipo quiere conversar contigo, en un minuto bríndanos un panorama de lo que se está viviendo en estos momentos en Nueva York. Mira, Nueva York es una ciudad que está absolutamente caotizada, no solamente por pues que no hay ley, ¿no? La ley no se aplica, hay una reducción de penas, hay agencias que reciben fondos de personas muy claramente identificadas con lo que se llama la agenda woke y la agenda 2030. Que establece, por ejemplo, que debe haber reformas en la justicia y por ende aquellas personas que son detenidas o que eran detenidas por delitos que ahora se consideran de menor cuantía en Nueva York, pues salen libres, ¿no? Y eso ha hecho que la delincuencia crezca porque cuando no hay ley, pues hay delincuencia, ¿no? Y aunado a eso hay que recordar que en Nueva York se le quitó un porcentaje a la policía, al presupuesto de la policía de la ciudad, cuando estaba Bill de Blasio como alcalde, y eso ha llevado a que como se eliminaron varias unidades porque no había fondos para mantenerlas, los policías preparados se fueron a otras agencias de policía de otros estados y Nueva York quedó prácticamente con lo que había. Y así ha estado, a pesar de que el nuevo alcalde que tomó el poder en este año, en prácticamente el 1 de enero, ha hecho algunos esfuerzos para restablecer los presupuestos de las unidades que fueron eliminadas de la policía, etcétera. No ha tenido mucho éxito porque tiene en contra justamente los grupos que trabajan en el deterioro de la democracia, como lo es, por ejemplo, Black Lives Matter o Antifa. Entonces, al tener esos enemigos, obviamente no se pueden tener logros en esta materia y tristemente lo que se ve en el metro, lo que se ve en las calles de la ciudad muy sucia, en los lugares donde no hay turismo, pues hace que estemos viviendo realmente un infierno y muchos están buscando otros destinos, porque adicional a todos los problemas que te digo existen en materia de seguridad, de alta criminalidad, hay una inflación imposible. Los alquileres subieron en un porcentaje muy alto, al igual que la comida y los servicios. Es decir, aquí en Nueva York se paga, por ejemplo, por servicio de electricidad, lo que puede pagarse en otros estados por 6 meses solamente en un mes, ¿no? Sí. Y para ello también pues, se han incrementado los niveles de ayuda de la ciudad, del gobierno, y ha hecho que la ciudad esté quebrada desde hace mucho tiempo, porque está financiando muchísimos programas sociales y la gente se viene a buscar esos programas sociales que también dependen de la ideología de los aspirantes a esos proyectos y esos pagos que se le dan los subsidios a la gente. Y para colmo de males está lleno de personas ilegales que atraviesan la frontera y que vienen también cazando las ayudas del gobierno. Entonces esto hace que la situación sea extremadamente caótica. Claro. Maybor, apenas supimos esta información que no termina, que más bien pica y se extiende, conversamos contigo el mismo domingo, creo que fue el lunes, y sí, creo que fue el domingo. Tú tienes información caliente para nuestro auditorio que manejas tú con tus fuentes
Y seguimos preguntándonos cómo es posible que unos narcotraficantes atrapados, juzgados y sentenciados sean negociados por unos rehenes acá en Venezuela, que tampoco son ningunos santos en materia de corrupción, pero esto trasluce, es evidente, como invitábamos nosotros al auditorio a seguirte hoy, que entre Biden y Maduro todo, absolutamente todo, es negociable, y entonces probablemente la próxima ficha sea Alex Saab. ¿Qué nos puedes decir sobre este particular? Bueno, Mingo, esto hay que entenderlo muy bien porque ya se había advertido. Lo que pasa es que la gente no escucha sino hasta que ocurren los eventos, ¿no? Nosotros lo habíamos señalado y creo que incluso lo conversé contigo en el 2020, antes de las elecciones. Nosotros tuvimos oportunidad de saber, de ver con nuestros propios ojos cómo miembros del régimen de Maduro, que forman parte de la misión aquí en Nueva York, se habían reunido con miembros del Partido Demócrata. Y la información que salió a relucir en ese momento, eso es antes de las elecciones, es decir, antes de que Biden ocupara la Casa Blanca, era que habían arreglos para restablecer no solamente el apoyo, sino también pues buscar los mecanismos para limpiar la imagen del régimen. Y para ello se estaban empezando a establecer narrativas que buscaran, por ejemplo, que las sanciones son inhumanas, etcétera, etcétera, que coinciden obviamente con la vista de la izquierda. Y eso, bueno, esos acuerdos que se hicieron en aquella época vinieron trabajando, porque aquí lo que estamos hablando es de un sistema de lobby muy costoso y muy poderoso. Los grupos, por ejemplo, la gente de Citgo, que dicho sea de paso, no son todos corruptos, pero hay unos que aparecen en investigaciones directamente relacionadas contra la administración de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Citgo, participaron con personas que han estado directamente acusadas por delitos de lavado de dinero y corrupción, y que bueno, forman parte, y todo el mundo en Citgo hoy en día y los de ayer saben que estas personas pues tuvieron algo que ver desde el punto de vista de sus posiciones en Citgo con esos eventos de corrupción, lo han dicho, ¿no? Y repito, no son todos, pero una buena parte, incluso los que salieron primero de esa lista de Citgo. Sí. Y eso molesta a muchos que votaron por Biden y que impulsaron esta agenda, que decían que la anterior administración había fracasado, que yo creo en el fondo que sí, porque al apoyar a Juan Guaidó y eso definitivamente fue un fracaso, pero que todo tiene su raíz en las agencias de lobby, que son muy costosas y que tanto el régimen de Nicolás Maduro ha pagado con dinero proveniente obviamente de la corrupción y de otras fuentes no muy lícitas que se diga. Claro. La conclusión es esta, ¿no? Hay una agenda abierta con la administración de Joe Biden por parte del régimen, en la cual no participa la supuesta oposición, que dicho sea de paso, la situación en la Casa Blanca con Venezuela es como extremadamente extraña, porque por un lado negocia directamente con el régimen, manda a sus principales voceros, llaman a Maduro presidente, pero por otro lado de vez en cuando sale un comunicado o algún funcionario de primero o segundo nivel de la Casa Blanca diciendo que ellos apoyan a Guaidó. Sí. Pero es absolutamente hipócrita esa posición, porque si tú apoyas a la oposición, no puedes decir a la vez que negocias directamente con el régimen, y bajo unos elementos que son muy importantes destacarlos, porque el canje de prisioneros se dio en el marco de unos acuerdos que hay para prisioneros de guerra, que eso es un acuerdo muy, muy conocido, ¿no? Sí. Para lo cual esas personas tienen que estar, o las personas que van a beneficiarse del perdón presidencial, deben ser sentenciados y estar pagando la condena y representar algún elemento que tiene que ver con guerra, ¿no? Claro. Pero esto se ha venido tergiversando en los últimos tiempos,
y ahora observamos como dos narcotraficantes sentenciados cuya acción no solamente en contra de los estadounidenses, que las últimas cifras señalan que murieron 142.000 ciudadanos norteamericanos producto del consumo de diferentes drogas duras, entre las cuales está la cocaína, pero también está el fentanilo y otras drogas. Y esto, el recuerdo, Mingo, y toda la gente que quiera conocer un poco más, está en el libro Cocaína en Miraflores. Sí, tuyo. Que lo publicamos en el 2018 cuando estos dos narcotraficantes fueron sentenciados a 18 años de cárcel. Nosotros destacamos, y es el hecho de que los fiscales para la época, que son otros a los que están ahora, dijeron claramente que el caso de los narcosobrinos tocaba al régimen de Nicolás Maduro porque la estructura utilizada para los negocios de la droga era la del Estado venezolano. Sí. Y muy poco podría decirse o dudarse de que si se hacen negocios desde la rampa 4 de cocaína o de tráfico de narcóticos, la gente no sepa, pues, o sea, el gobierno no sepa, o Cilia Flores no supiera, o el mismo Nicolás Maduro se hiciera el loco. Entonces, hay una posición bien clara para la época. Les repito, los funcionarios que estaban en esa época no son los mismos de ahora, y tenemos claras diferencias en cada una de la formación de esos funcionarios y de la posición en relación a Venezuela de esos funcionarios, pero el fiscal general de la época y el fiscal del Distrito Sur de Nueva York fueron muy claros al señalar que era un marco de una estructura en la que los narcosobrinos habían usado la posición que tenían sus familiares de poder para hacer negocios de narcotráfico. Sí. De la noche a la mañana, dos narcotraficantes se convierten en jóvenes inocentes arrestados injustamente por el imperio, cuando detrás está un caso jurídico muy importante en el que se estableció, y esto es muy importante aclararlo, Mingo, uno, un veredicto del jurado, el jurado de Nueva York, que nosotros tuvimos oportunidad de cubrirlo y creo que hablábamos en esa época, como hace tiempo. Sí. Dos, el caso de que el juez emite una sentencia y esa sentencia, junto con el veredicto del jurado, fue llevado a la Corte de Apelaciones del circuito número 2, que es el que cubre Nueva York. Y esa Corte de Apelaciones, con un panel de jueces, estableció que el juez y que el veredicto estaba ajustado a derecho, que no había la violación de ninguna norma. Y vale recordar que la defensa de los narcosobrinos tuvo todos los recursos habidos y por haber, porque el juez de la causa se dedicó a revisar cada moción que presentó la defensa de los dos narcosobrinos. Sí. Y todas ellas fueron negadas en base a lo establecido en las leyes norteamericanas. Pero esto no es todo, sino que una vez que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ratifica el fallo del primer circuito y el veredicto del jurado, estos abogados de los narcosobrinos, que por cierto fueron muy bien pagados por Wilmer Ruperti, según se dijo, sí, como tercera persona, y obviamente pues sabemos de dónde venían los fondos, se fueron a la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia mayor de justicia en los Estados Unidos, y allí también se ratificó, es decir, se ratificó el fallo del primer circuito, con lo cual el caso de los narcosobrinos no es un asunto de la no aplicación de la justicia o de que los jueces estén vendidos, porque eso no es verdad. Los jueces cumplieron su tarea, los jueces dijeron, estos tipos son unos narcotraficantes y hay que acusar, o sea, sentenciarlo, y de hecho lo hicieron. Sí. Y los narcosobrinos estaban presos 18. hasta que llegó Biden al poder. Y le dio un indulto. Las debilidades de un sistema siempre son aprovechadas por los regímenes autoritarios para lograr beneficios. Aquí hay un estamento legal, aquí hay una norma que establece que el presidente puede perdonar a criminales que representen un beneficio, y que particularmente esto es en guerra. Okay. Te cuento algo, es tanto así que, por ejemplo, en abril de este año, Joe Biden perdonó a un narcotraficante y a un traficante de armas que había costado a la justicia norteamericana mucho dinero, tiempo y esfuerzo para
no solamente para arrestarlo, sino para traerlo, extraditarlo y sentenciarlo. Y ellos están cumpliendo una condena, uno de 20 años, el otro de 18. ¿De qué nacionalidad? Rusa. Y el régimen de Vladimir Putin, estamos hablando del mes de abril, ya había una guerra en Ucrania, ya Estados Unidos estaba apoyando militar y financieramente todo lo que tiene que ver en materia de inteligencia a Vladimir Zelensky, etcétera, y estaba prácticamente en guerra con Rusia. Sí. Y Biden firmó el perdón para estos dos criminales para que le devolvieran a 2 ciudadanos norteamericanos que estaban presos en Moscú y que habían también sido sentenciados. Entonces, en el marco de los protocolos de perdón del gobierno de los Estados Unidos, del presidente, que eso es un estatuto muy claro, pues está ese. Y Vladimir Putin presionó, así como ha presionado, por ejemplo, el régimen de Kim Jong-un en Norcorea o el régimen del Partido Comunista Chino en China, de Xi Jinping, para lograr que se le entreguen criminales de alto calibre que están presos en los Estados Unidos. Y lo mismo hizo Maduro, porque pues se aprovecharon de esta oportunidad. Claro. Ahora todo el mundo pregunta quién ganó aquí, ¿no? ¿Quién ganó y qué? Vamos a hacer algo en la próxima parte, Maybor, porque tenemos un breve paréntesis comercial. Vamos a escuchar con mucha atención y la gente quiere saber qué manejas con relación a Alex Saab. Maybor Petit con nosotros por todos los medios. Vamos a un intervalo, vamos a máster, en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. Recuerden que ellos siempre tienen un mensaje institucional para nosotros. Vamos a respetar los semáforos. Usted se imagina, le he puesto el ejemplo en varias oportunidades, que usted por comerse una luz vaya a atropellar a una persona, vaya a chocar y cause un accidente. Imagínese el cargo de conciencia simplemente por haberse comido la luz roja. ¿Ah? Ahí le dejamos eso con puntos suspensivos para la reflexión de ustedes, porque la estación de servicio Terrazas del Club Hípico quiere conductores responsables. El hojaldre de la pastelería del Corso es el hojaldre. Esa masa suave, esa masa perfumada, esa masa de finas capas, esa masa amasada con ese amor, con mantequilla, con manteca, con ese horneado perfecto. ¡Wow! ¿Cómo se disfruta todos los productos que salen de esa masa maravillosa que logran nuestros pasteleros de la pastelería del Corso? Si usted necesita encargar, por ejemplo, un strudel de manzana, porque a la persona que se lo va a obsequiar le encanta el strudel de manzana o el pie de manzana o el pastelito de manzana, con este hojaldre trabajado por nuestros maestros pasteleros, es una ricura. Encargue aquí todo, como lo hace la Embajada de Italia en Venezuela, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Insisto, si ustedes no consiguen algún útil que le hayan solicitado al chamo en la lista, ¿verdad? O estamos hablando de creyones, o estamos hablando de marcadores, o estamos hablando de cuadernos, o estamos hablando de algún blog específico. Bueno, sabe que cuenta en la farmacia CVS con un departamento que se llama OfficeNet, donde encuentra absolutamente todo. Para usted, para su oficina, pero también para los chamos, en papelería, en computación, en electrónica, en fotocopias, en impresiones, en encuadernación y muchísimo más. ¿Dónde está Farmacia CVS? Los vamos a visitar hoy, por cierto, en el CCCT y Chacaito, Farmacia CVS y más, todo lo demás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo.
Bueno, una acción ganar-ganar es lo que están diciendo nuestros oyentes y quieren escuchar a Maybor con su análisis, quién ganó, pero nadie pierde aquí, o quién gana más o quién gana menos, ¿verdad? Sí, Maybor. Y también te pregunta el señor Luis Alfredo Valls si sabes cómo se fomentará el turismo entre Estados Unidos y Colombia, porque esto pudiera estar propenso a que los secuestren a los americanos para futuras negociaciones. También te comenta el señor Jorge Orlando cómo quedan las recompensas que se ofrecieron por algunos personajes del régimen. Biden tiene la potestad legal para eliminarlas de un plumazo. Son parte de las preocupaciones. Claro, porque esto fue un indulto. Sí. Sí. Bueno, vamos a hablar quién gana primero rapidito. ¿Quién gana? Aquí el que ganó es el crimen organizado transnacional. Este es el gran ganador. Y los que perdieron son todas aquellas personas que luchan por una verdadera aplicación de la justicia y por la libertad y la democracia. Eso es, a mi juicio, una de las grandes pérdidas que hemos tenido con esta acción de Joe Biden de perdonar a los narcosobrinos y de intercambiarlos por gente que tiene unas directas señalamientos por parte de la misma justicia de los Estados Unidos con temas irregulares y de corrupción. Hay que destacar que sí había 2 ciudadanos norteamericanos cuyos casos, por cierto, pues Maduro dijo que ellos eran terroristas, no sé si se acuerdan. Sí. En relación a ese caso, pues también hay venezolanos que están presos, entonces ahora nadie sabe cómo queda eso, porque si la justicia o los perdones aplicaron para uno, Maduro debería sacar a los otros ciudadanos venezolanos que están presos por ese caso de supuesto terrorismo. Sí. Esto es importante también recordarlo, porque en Venezuela hay presos políticos y esos presos políticos no salen con la ayuda del gobierno de Biden o de cualquier otro gobierno que esté perdonando a Maduro en estos momentos. En relación a lo del secuestro, es muy importante ese señalamiento que nos hace el oyente, porque eso es lo que viene. De hecho, cuando se perdonó a los 2 narcos, un narcotraficante y otro de armas, con el régimen de Vladimir Putin, esa pregunta se discutió en todos los foros, particularmente en los foros académicos, que es donde nosotros nos movemos. Y allí hicimos incluso hasta un papel académico en el que se planteaba específicamente ese elemento. Es decir, nosotros los que trabajamos en el área del crimen organizado, nos planteamos cómo eso iba a ejercer, si se quiere, una posibilidad para que los regímenes autoritarios, que por lo general tienen acuerdos y trabajan y operan con el crimen organizado transnacional en todas sus diversas modalidades, iban a utilizar una debilidad del sistema norteamericano, como lo es lograr la liberación de narcos, de terroristas, etcétera, a cambio de ciudadanos norteamericanos, algunos que han sido arrestados por su inocencia y otros que han estado donde no tenían que estar en el momento en que llegaron a arrestarlos. Pero en todo caso, esto es un incentivo para el crimen organizado y lo hicimos sentir en ese papel que tiene fecha de finales del mes de abril, si mal no recuerdo, creo que era el 29 de abril, cuando se produjo todo este intercambio con los rusos y que ahora queda ratificado porque, a ver, si quieren que saquen a un narco y ahora tienen un vocero, por ejemplo, en el caso de Colombia, no nos extrañaría que se negociara la entrega de narcos, la entrega hasta los mexicanos que tienen una gran y amplia gama de carteles, podrían secuestrar a ciudadanos americanos que pasan a México y que hacen vida en México y que tienen una influencia importante y además fondos para pagar el lobby, ¿ok? Claro. Porque no es lo mismo un preso ciudadano norteamericano normal, común y corriente, a unos que entran dentro del marco del lobby, que puede ser a través de los mismos partidos, el demócrata y el republicano, o a través de los sectores económicos, que fue lo que ocurrió con estos señores de Cirgo, etcétera. Entonces son mecanismos de lobby que benefician. Claro. Y aquí en este caso en particular, yo creo que esto lo vamos a ver en los años por venir, pero con un precedente importante que se hizo con el régimen de Maduro y el de Putin, pues todo está sobre la mesa. Hay que destacar también, porque hay mucha gente
que defiende a Biden y que está defendiendo ahora a los narcosobrinos que yo pensé que eran opositores allá. Sí. Defienden Insólito. al régimen de Maduro, defienden la libertad de los narcosobrinos, gente que yo nunca me imaginé que podía cometer eso, ¿no? Pero bueno, esto también deja claro cómo se caen las reglas. Sí, bueno, ¿no? Y llegarán a decir que Alex Saab realmente es un diplomático cuando lo suelten. Pues, yo no, creo que ya lo dicen, porque cuando defienden a los narcosobrinos y dicen que ellos sí tenían derecho y que Biden hizo lo que tenía que hacer, porque Biden es un gran presidente y está negociando con quien tiene que negociar, pero ellos se supone que eran opositores, pues ahí, bueno, ya no se sabe ni qué hacer, pero también debo recordar que el régimen de Maduro, al igual que los otros regímenes autoritarios, infiltran a través de sobornos, a través de pagos, etcétera, a elementos claves de la opinión pública y medios de comunicación, incluso agencias de información transnacionales, todo lo que sea para sembrar una narrativa y fortalecerla, y tristemente hay personas, no solamente en Venezuela, sino también en Europa, en Rusia y aquí en los Estados Unidos, que utilizan los fondos que les pagan para sembrar narrativas que van contrarias a lo que se supone ellos piensan o que han defendido a lo largo de su vida. Ahí tenemos políticos, ahí tenemos de todo, pero lo que me ha sorprendido han sido periodistas e influencers, que realmente es una posición que, bueno, que allá ellos con sus bolsillos y su conciencia, pero es muy triste lo que está pasando, pero te repito, en el mundo que estamos viviendo, donde el crimen organizado es el que manda, eso queda como bien claro. Y bueno, la gente que tiene conciencia, que todavía está al tanto y que está despierta, pues va a saber quién es quién, ¿no? Esto deja claro las caretas cuando se caen y los que mantienen pues una posición bien clara al respecto. Qué importante esto que estás dejando aquí en la mesa de trabajo y comentándolo al auditorio. Mira, el estatus legal de Alex Saab es diferente, sin embargo no deberíamos asombrarnos porque con estos antecedentes pues el próximo paso puede ser la libertad del señor Alex Saab, ¿no? Y las sanciones, Maybord. ¿Van a seguir levantando sanciones? Claro, y también le preguntan a Maybord si todo esto puede... Maybord, ¿qué manejas tú con relación a las elecciones en Estados Unidos y si todo esto puede cambiar de giro momentáneamente por un resultado adverso a Biden? No lo sé. Bueno, vámonos rapidito para que nos quede tiempo, porque esto es importantísimo. Número 1, Alex Saab. Alex Saab tiene una posición diferente, por lo cual él no puede ser beneficiado con un perdón de Joe Biden, aunque él muy probablemente quiera hacerlo y satisfacer los deseos y los intereses de Nicolás Maduro, pero no lo puede hacer porque Alex Saab no está sentenciado y por tanto no puede ser beneficiado con un intercambio de presos y o rehenes, que esa es la palabra que hoy en día da mucho más risa, ¿no? En relación a lo que puede pasar con el caso de Alex Saab, tenemos que esperar el mes de diciembre, pero bueno, hay mucha gente que tiene ya las alarmas prendidas. Yo prefiero esperar. Prefiero esperar porque conozco la hoja del juez Robert Scola, que es el que está al tanto de eso, pero hay, por supuesto que hay algunas acciones que al menos preocupan. Los abogados de Alex Saab, que tienen recursos infinitos desde el punto de vista económico y de contactos, han hecho una defensa que para muchos ha sido ridícula. En muchos casos he hablado con venezolanos que me dicen, no, eso es ridículo, pero que desde el punto de vista de lo que es la justicia criminal tiene mucho significado. Ellos fueron a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones no decidió en el recurso que se llevó porque ese recurso tenía ciertos elementos que no estaban claros. Cuando los abogados de Alex Saab llegaron a la Corte, dijeron, miren, nosotros venimos aquí a pedir que se restablezca porque hubo una sentencia del juez Robert Scola que dijo que no reconoció y no discutió que Alex Saab era diplomático o enviado, ¿no? Del régimen de Maduro para allá, para Irán y otros países. Y el juez Scola no decidió porque es que en ese momento Alex Saab no estaba allí, es decir, Alex Saab estaba preso a la espera de la extradición y el juez decidió por lo que habían dicho los fiscales, y es que Alex Saab estaba en un estatus de fugitivo. Eso fue lo que se discutió en la Corte. No se discutió nunca si Alex Saab es o no diplomático. Lo que se discutió es que él no estaba presente y por tanto no podía pedir
ningún tipo de emoción, que él decía que él era diplomático. Al ser diplomático, goza de inmunidad diplomática y por ende no puede ser procesado por la justicia ordinaria, sino por otra justicia. Y obviamente aquellos que están pensando y preguntándose si Alex Saab es diplomático lo va a juzgar otra justicia, esa respuesta es no, porque él podría estar en libertad y por supuesto que se va a ir de Estados Unidos a Caracas o a donde él quiera, donde se le dé impunidad a su delito. Esa sesión donde se va a discutir si él es diplomático o no, va a ser en diciembre. Okay. Y ahora el juez ha ordenado, y dicho sea de paso, esto está ajustado a la ley, importante destacar este aspecto, que Alex Saab tiene derecho a presentar sus testigos en la audiencia donde él va a, o sea, se va a discutir si él es diplomático o no. Los fiscales obviamente dicen que él no es diplomático nada, lo que es una persona procesada por narcotráfico que está utilizando las relaciones que tiene con Nicolás Maduro de dependencia, de economía, o sea, porque ellos lo dicen que ellos es el testaferro, etcétera, para decir que él es diplomático y salvarse de la justicia de los Estados Unidos. Eso es lo que dicen los fiscales. Claro. Pero los abogados de la defensa han establecido que él tiene derecho a la defensa y el juez dice que es cierto que tiene derecho a la defensa, razón por la cual Alex Saab va a tener oportunidad de proponer, ya él hizo la propuesta de los testigos, no se ha develado quiénes son, van a testificar desde Caracas porque ellos no lograron conseguir las visas para entrar a los Estados Unidos y esa es la razón por la cual van a estar de manera remota. Y otro aspecto es que el juez les pidió a los fiscales que aclararan por qué es que era que esta gente no había tenido las visas, siguieron un protocolo regular, etcétera, etcétera. Y ustedes quieren, en Venezuela Política yo tengo un artículo que detalla con mucha minuciosidad qué fue lo que dijo y qué fue lo que no dijo, de tal manera de evitar la desinformación, porque, entre otras cosas, la campaña que hay a favor de la libertad de Saab ocupa todo y volvemos a los medios de comunicación que anteriormente se creían medios de comunicación y ahora son una vulgar plataforma de propaganda para el régimen y intereses que ellos representan. Conclusión, Alex Saab no va a ser beneficiado por un perdón, va a tener que ir a la justicia y será el juez Robert Escola quien luego de la presentación de evidencia por parte de la defensa de Alex Saab y de los fiscales, decidirá si él es inmune o no a la justicia ordinaria. Entonces, bueno, vamos a ver, yo no me atrevo, pero por los vientos que soplan, pues aquí puede ocurrir cualquier cosa. Y repito, yo creo en la hoja que tiene el juez Robert Escola y en la justicia. Yo respeto y hay mucha gente que está atacando la justicia, me parece extremadamente fuera de lugar, porque esto es una decisión política y aquí lo que está actuando es la política y no la justicia. Maybor, se nos acaba había otra pregunta, pero creo que las sanciones. Las elecciones. No, y las sanciones. Las sanciones y las elecciones. Las sanciones obviamente que van a ser levantadas. Eso fue el gran acuerdo, o sea, pero el gobierno de los Estados Unidos puede levantar las sanciones en el marco del panorama que hay en estos momentos. Ellos están trabajando y el régimen trabaja con grandes agencias de lobby para modificar la narrativa en la opinión pública, para lo cual cuenta con serviles de bando y bando. Y aquí en los Estados Unidos, el grueso de los medios tiene una especie de servicio a las agendas que está manejando una parte del Partido Demócrata, porque también no podemos decir que todo el Partido Demócrata está en función de esas agendas, no. Hay un grupo, y ahí destacamos la labor que ha cumplido, por ejemplo, el senador Bob Menéndez, entre otros, que han tenido una posición realmente clara y crítica y en contra del régimen de Nicolás Maduro y también en contra de la actual administración, a pesar de que son demócratas. Y esto hay que destacarlo, pero el grueso del Partido Demócrata está embarcado en una agenda que no tiene nada que ver ni con libertades, ni con democracia, ni en contra de los regímenes autoritarios, sino a favor de ellos. Y cuando les digo a favor de ellos, estamos hablando del régimen de Venezuela, pero también el ruso, el chino, etcétera. Bueno, hoy en día el ruso está malogrado, pero ahí siguen trabajando por ello. Y esas sanciones, en base a un acuerdo que va a ser realmente asqueroso, pero eso es lo que se está dando, van a haber unas elecciones
obviamente los que somos venezolanos y sabemos cómo está el padrón electoral, las maquinitas para votar que ahora ya no son de una compañía sino de otra, que es peor porque las hacen en China, etcétera, y el sistema que ejerce el régimen aunado a la división de la posición que tiene la alternativa, es decir, los opositores que están fragmentados y cuya, si se quiere, nivel de confianza del venezolano es prácticamente cero, entre otras cosas por la aventura de Guaidó y por el desastre que ha venido ocurriendo cuando hay opositores que se decían que eran opositores y resulta que están al servicio del régimen de Maduro y de cualquier otro. Nosotros sabemos que hay 8 millones de personas también fuera, están desentendidos porque están obstinados del régimen y de la oposición, y eso hace que sea muy difícil que se unan para poder apoyar una fórmula, porque además hay más candidatos que colores, entonces es muy difícil lograr eso. Esto lo discutimos después, por ahí nos ponemos de acuerdo, Mingo. Sí. Porque este tema hay que discutirlo bastante, porque la situación actual refiere, sin temor a dudas, que va a haber que Maduro pueda ganar las elecciones, ser legitimado, las sanciones pueden ser levantadas y todo queda como gato pariano. Colorín colorado. Colorín colorado. Y ahora con el mejor amigo que tenemos al lado, pues. Sí. Maybor, se nos agotó excelente este análisis de nuestra amiga Maybor Petit. En breve estará con nosotros nuevamente. Gracias, Maybor. Excelente, ¿no? Maybor, las interpretaciones finales, como siempre, amigo de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.